Bueno, vamos a empezar. Parece que cambié, el orden de los temas. Olvidé que debemos de ver el tema de ancho de banda de los adaptadores de impedancia que hemos estudiado. Entonces, antes de empezar con guía rectangular, tenemos que ver el ancho de banda de los adaptadores. Para esto voy a utilizar, eh, voy a ver si les envié. Sí, voy a utilizar los archivos de matemática con los cuales imprimí 3 archivos PDF que les envié, en el que viene el código de esos, eh, programas y los resultados que se generan con ese código. Entonces, esos archivos son estos 3, el 4.1, 4.2 y 4.3. Eh, Vamos a ver primero lo que viene siendo el adaptador de 1/4 de longitud de onda. Eh, para esto vamos a tomar en cuenta la solución, eh, que se obtendría para este problema que aparece en la parte superior de esta ventana. Tenemos una línea de impedancia característica 100 ohms que se conecta a una carga 150 más 150 ohms y se desea acoplar dicha línea por medio de un transformador de 1/4 de longitud de onda. Ya saben que cuando se resuelve este problema, lo que se halla es la distancia a la cual debe de colocarse el adaptador a partir de la carga, así como la impedancia característica que debe de tener el adaptador para que haya adaptación precisamente en la entrada de dicho adaptador. Entonces, aquí con el código estoy obteniendo la solución analítica para este problema, ¿sí? Entonces, ¿cómo se puede obtener dicha solución analítica? Bueno, ahí, calculando el primer máximo y el primer mínimo de voltaje sobre esta línea de transmisión. Y una vez que se calcularon ese primer mínimo y máximo, lo único que tenemos que ver es en valor absoluto cuál es cuál es la menor cantidad, o sea, cuál es el punto que está más cerca de la carga. Entonces, tomamos al final el valor de L más, eh, pequeño o el mínimo, y con ello entonces habremos obtenido la primera, eh, posible distancia a la cual puede colocarse el adaptador. Ya saben que con esa longitud L sub 0 también se determina, de forma analítica el valor que va a tener la impedancia en, en la entrada de este tramo de línea de longitud L0. Bueno, eh, lo que hice aquí fue definir, dos funciones.
esta que está aquí, es simplemente la impedancia en cualquier punto de la línea. La estoy definiendo como una función de L, de la frecuencia, de la impedancia de carga y de la impedancia característica de la línea. A su vez, la longitud de onda la estoy expresando como una función que depende de la frecuencia. ¿Qué más? Bueno, aquí definí otra función, es la función coeficiente de reflexión. Está en función de la longitud de la línea y de la frecuencia. ¿Sí? Bueno, y al final es simplemente una diferencia de impedancias entre una suma de impedancias. Con esas función, particularmente con la función impedancia, si nosotros tenemos esto que está aquí, la raíz de Z0 por la impedancia evaluada en L1, donde L1 va a representar la primera posición donde la impedancia de entrada del tramo de línea L sub 0 es real. La expresión de abajo nos va a dar también una impedancia, solo que esa impedancia es el producto de Z0 por una impedancia que se obtiene en la entrada nuevamente de este tramo de línea cuando se toma en cuenta la segunda solución, ¿sí? O la segunda posición en la cual la impedancia de entrada de este tramo de línea a longitud L0 es también una cantidad real. Entonces, con estas dos se obtienen las impedancias, se obtienen las impedancias características de la línea de transmisión, porque del adaptador, perdón, de un cuarto de longitud de onda, porque como habíamos visto, ZA era la raíz de Z0 por una ZL prima, donde ZL prima era simplemente la impedancia real en el tramo de línea de longitud L0. Ya habíamos visto que había dos soluciones. Cuando yo evalúo esta función, obtengo el primer valor para esa impedancia y cuando evalúo en con esta función obtengo el segundo valor para la impedancia. Aquí L1 y L2 que representan las dos primeras soluciones para L sub 0. ¿Sí? Una vez que tenemos nosotros el valor de esta impedancia característica y el valor de Z'L, ya estaríamos en condiciones de determinar cuál es la impedancia en la entrada de este transformador. ¿Sí? Sabemos que la impedancia en la entrada de este transformador debe de ser igual a la impedancia característica de la línea de transmisión a la frecuencia central de operación. ¿Sí? En este caso, por simplicidad, consideré que la frecuencia de operación es de 3 por 10 a la 8 Hz, o sea, 300 MHz. Pero, ¿qué pasa si nosotros nos desviamos de esta frecuencia de operación? Si nos desviamos de esta frecuencia de operación, otra vez va a haber desadaptación, ¿sí? Pero si la desadaptación no es muy grande, entonces no va a haber problemas de distorsión. No va a haber problemas graves a causa de la distorsión. Solamente cuando la impedancia en la entrada de este transformador se aleje demasiado de esta impedancia característica, entonces es que el problema de distorsión va a provocar.
nuevamente pérdidas de información. Eso dependiendo de qué tipo de señal se está transmitiendo a través de esta línea. La idea entonces es que nosotros ya consideremos de entrada que la frecuencia central de operación es de 3 por 10 a la 8 Hz. La adaptación con este transformador se va a lograr a esta frecuencia de operación, pero la idea es que nosotros hagamos un análisis en frecuencia, que por ejemplo cambiemos la frecuencia de operación de esta línea de transmisión, pero que tomemos en cuenta que ya el valor de L sub 0 es fijo y obviamente el valor también de la longitud de este transformador también es fijo. Considerando que estas longitudes son fijas, entonces la idea es que cambiemos la frecuencia de operación y veamos cuál es el intervalo de frecuencias para los cuales las desviaciones que se obtienen, ¿sí? Del coeficiente de reflexión en este punto, ¿sí? En este punto que correspondería a la salida de este tramo de línea, eh, son menores que cierto valor que ustedes ahorita van a determinar. La otra es que tomemos en cuenta la ROE, la razón de onda estacionaria. Que veamos, de hecho, cuando nosotros cambiamos la frecuencia de operación, cuando nos empezamos a alejar de esta frecuencia central, que veamos para qué frecuencias la ROE en este tramo de línea es menor o igual que 2. Porque por lo regular en la práctica no es necesario que tengamos una adaptación perfecta. Basta con que la razón de onda estacionaria sea, en muchas aplicaciones, menor o igual que 2 para que se considere una buena adaptación, ¿sí? Si la ROE es menor que 2, se considera que la línea de transmisión está lo suficientemente adaptada a su carga y por lo tanto los problemas que pudiera ocasionar la distorsión no van a ser grandes. De hecho, no se tendrían pérdidas de información bajo esta condición de una ROE menor o igual que 2. Entonces, eh, para que nosotros podamos ver cuál es el intervalo de frecuencias donde la ROE es menor o igual que 2, ¿sí? Considerando ya que la longitud de este tramo de línea de transmisión, el valor de L sub 0 es fijo y que también la longitud de este transformador de 1/4 de lambda es ya también fija, porque en realidad el valor de la longitud de este transformador se obtiene a la frecuencia F sub 0 y el valor de esta variable L sub 0 también se obtiene a la frecuencia F sub 0, que es 300 MHz. ¿Sí? Bueno, para pronto, el problema de adaptación se resuelve a una frecuencia de 300 MHz. ¿Sí? Una vez que nosotros tenemos esa frecuencia, la idea es que ahora cambiemos la frecuencia de operación de esta línea de transmisión y que veamos, conforme nosotros vamos cambiando la frecuencia, cómo va cambiando la razón de onda estacionaria en este tramo de línea. Al final, la idea es que nos quedemos nada más con aquellas frecuencias en las que la ROE es menor o igual que 2. Para que nosotros obtengamos la ROE, ¿qué necesitamos entonces? Tomar en cuenta cuáles son las soluciones para este problema. Esto que está aquí nos va a dar el primer valor de L sub 0 y esta otra expresión, ahí está mal, perdón, son las de abajo. Eh, vamos a tener un valor de L sub 0, un valor L1 y un valor L2. Esos valores de L1 y L2, ¿cómo se obtienen otra vez? Obteniendo el primer máximo y el primer mínimo de voltaje. ¿Sí? Las posiciones del primer máximo y del primer mínimo de voltaje.
Primero tomamos la longitud menor y después la mayor. Con eso se obtienen L1 y L2, ¿sí? O bien, si resolvíamos el problema con carta de Smith, pues ya saben también cómo resolverlo. Una vez que obtenemos estos valores de L1 y L2, también la idea es que obtengamos la impedancia. La impedancia en la entrada de este tramo de línea de transmisión. Y ya sabemos nosotros que la impedancia al final es, para la primera solución, eso va a depender de si se trata de un máximo o un mínimo. Sabemos que la impedancia en la posición de un máximo es igual a la ROE por la impedancia característica. Y en la posición de un mínimo de voltaje es igual a la impedancia característica entre la ROE. O bien, si ya tenemos los valores de L1 y L2, podemos con estas dos expresiones calcular también la impedancia en la entrada, ¿sí? Una vez que tenemos la impedancia en la entrada, esa impedancia en la entrada que estamos denotando por Z'L va a ser en realidad la carga para este transformador de 1/4 de longitud de onda, ¿sí? Entonces, eh, con ese valor de impedancia de carga y con la impedancia característica del adaptador previamente obtenida, podemos entonces hallar la impedancia en la entrada de este transformador. Pero les recuerdo que la impedancia en la entrada de este transformador la vamos a obtener ya en función de la frecuencia. Y esta frecuencia F puede ser distinta de la frecuencia F sub 0 con la cual obtuvimos inicialmente los cálculos. Les recuerdo que la longitud de L sub 0 se obtiene en términos de la longitud de onda. Ya sabemos que es el producto de la longitud eléctrica por la longitud de onda. Y esa longitud de onda depende de la frecuencia. Como el valor de L sub 0 se obtiene para la frecuencia F0, obviamente para esa frecuencia F0 se obtiene eh, el valor mencionado. Pero ¿qué pasa si nosotros cambiamos la frecuencia? Cuando cambia la frecuencia, cambia la longitud de onda. Y si cambia la longitud de onda, cambia la longitud eléctrica de la línea. Al cambiar la longitud eléctrica de la línea, ¿sí? Vamos a tener entonces cambios en la impedancia de entrada del transformador. Y eso entonces va a implicar, como la impedancia de entrada del transformador es al final una impedancia de carga para este último tramo de línea, entonces eso va a implicar que el coeficiente de reflexión va a cambiar. Y al cambiar el coeficiente de reflexión, ¿qué va a modificarse también? La razón de onda estacionaria, ¿sí? Pero entonces, una vez que nosotros obtuvimos la impedancia en la entrada del transformador ya en función de la frecuencia, vamos a obtener con esta fórmula el coeficiente de reflexión en la carga de este tramo de línea. Y con ese coeficiente de reflexión, ¿qué obtenemos? La razón de onda estacionaria en este tramo de línea. Esa razón de onda estacionaria también va a estar en función de la frecuencia. Entonces, pues aquí está el código, si quieren entenderlo, revísenlo, ¿sí? Aquí estamos considerando una impedancia de 100 ohms, una impedancia de carga de 50 menos 30, 50 menos y 30, pero aquí tenía 150 y 100, ¿verdad? Entonces lo voy a modificar. Aquí voy a poner 150 y también aquí 150 para que coincida con el enunciado del problema. ¿Sí? Ya está. Entonces, corremos el programa. Bueno, ya se ejecutó el programa y resulta que la primera posición donde debe de colocarse el adaptador
se encuentra a 30.64 centímetros aproximadamente de la carga. La segunda solución sería la de arriba. Ah, no, es al revés. La primera solución es esta. El adaptador se debe colocar a 5.64 centímetros de la carga. La impedancia en la entrada de ese tramo de línea sería prácticamente este valor de 336.99 ohms. La impedancia del adaptador en esta situación sería este valor, 183.574. La parte imaginaria de esas impedancias es muy pequeña. En, en teoría, la parte, perdón, imaginaria es muy pequeña. En teoría debería de ser cero. ¿Por qué ahí no da cero, sino una cantidad muy pequeña? Por las cuestiones que tienen que ver con el redondeo que se maneja a la hora de realizar los cálculos. Con eso obtenemos una impedancia en la entrada del transformador que es de 100 ohms, ¿sí? Y obtenemos a la frecuencia de operación de 300 MHz. Todo esto es a la frecuencia de 300 MHz. Obtenemos un coeficiente de reflexión que prácticamente es cero. Una ROE igual a 1. Con la segunda solución se obtienen los valores de abajo. Pero esto es únicamente para la frecuencia de 300 MHz. ¿Qué pasa si entonces nosotros cambiamos la frecuencia de operación? ¿Qué pasa si cambiamos la frecuencia de operación? Aquí estoy generando algunas gráficas. Esta instrucción que está aquí nos va a generar la gráfica de la razón de onda estacionaria para la primera y para la segunda solución. Esto en función de la frecuencia. Aquí estoy considerando que la frecuencia se escribe como una constante B por 10 a la 8 Hz. ¿Sí? Y esa constante B varía desde 0.3 hasta 7. Esto quiere decir entonces que nosotros estamos considerando aquí una frecuencia de 0.3 por 100 megahertz hasta una frecuencia de 7 por 100, o sea, 700 megahertz. Entonces aquí estamos prácticamente considerando que la frecuencia de operación va a ir desde los 30 megahertz hasta los 700 megahertz. Y lo que estamos obteniendo son las gráficas de la razón de onda estacionaria para ese sistema en el que ya la longitud del transformador y la longitud del tramo de línea son fijas, ¿sí? Entonces, ¿qué se obtiene? Se obtienen estas dos gráficas, ¿sí? La gráfica rosa, tomando en cuenta el código que está aquí, la gráfica naranja es para la primera solución y la gráfica magenta o rosa es para la segunda solución. Si nosotros vemos por separado esas soluciones, aquí está. Podemos ya determinar el ancho de banda de este transformador, como les había mencionado. Debemos de considerar las frecuencias para las cuales la ROE es menor o igual que 2. Si consideramos tales frecuencias, viendo la figura, la frecuencia inferior, tomando en cuenta lo que está aquí, se encuentra alrededor de, aquí tendríamos 1.2, 1.4, 1.6, 1.7, ¿sí? 1.7 megahertz. Si tomamos ahora en cuenta la frecuencia superior, la ROE es menor o igual que 2, más o menos a esta frecuencia. Tengo que mover un poco.
más o menos como a 4.2 megahertz. Entonces, esta línea sin problema, de acuerdo a lo que tenemos aquí, la podríamos operar desde 1.7 megahertz hasta 4.2 megahertz, ¿sí? En este intervalo de frecuencias, la ROE va a ser menor o igual que 2 y por lo tanto vamos a tener una buena adaptación de la línea de transmisión en el punto de entrada de ese transformador de 1/4 de longitud de onda. Pero esto corresponde a la primera solución. Si ahora consideramos la segunda solución, entonces tendremos lo siguiente. Más o menos ahí tenemos 1.6 megahertz y la frecuencia superior está en alrededor de 4.4 megahertz. Entonces, igual, si nosotros consideramos la segunda solución para la adaptación, el ancho de banda, en este caso, estaría comprendido entre los 1.6 megahertz y los 4.4 megahertz. Esto es un ancho de banda relativamente grande, ¿sí? ¿Eso a qué se debe? Se debe de entrada a que la impedancia de carga original, ¿sí? Estamos considerando que es constante, que no depende de la frecuencia, pero la realidad es que la impedancia de carga depende de la frecuencia, así como también la impedancia característica de la línea de transmisión depende de la frecuencia, ¿sí? Solo que para líneas de bajas pérdidas, esa dependencia en función de la frecuencia eh, varía muy lentamente, ¿sí? Pero en el caso de la carga, la dependencia en función de la frecuencia puede eh, variar rápidamente en función de la misma. ¿Esto qué implica? En una aplicación real, debido a que la impedancia de carga es función de la frecuencia y no una cantidad constante, una vez que nosotros resolvamos el problema de la adaptación usando un transformador, el ancho de banda se va a reducir, ¿sí? Porque ya se debería de tomar en cuenta la dependencia de la impedancia de carga en función de la frecuencia, ¿sí? Entonces, para este problema, como mencioné, eh, los anchos de banda son relativamente grandes. En realidad no son grandes, ¿sí? Si hablamos aquí desde de 1.7 megahertz hasta 4.2 megahertz, no es un ancho de banda realmente grande. Este, pero es relativamente grande comparado con el ancho de banda que vamos a obtener para el problema de adaptación con un stub y con doble stub, ¿sí? Bueno, entonces lo más relevante de este problema es lo que ya mencioné. Las gráficas que aparecen aquí, obviamente son gráficas eh, que se obtienen, pero considerando los valores de Z0 y de ZL que originalmente consideré, ¿sí? Cuando se tiene aquí 100 y 50 menos 30 ohms. Entonces, en ese caso, se obtienen estas soluciones que aquí aparecen, ¿sí? Aquí hay un error. De hecho, esto sería 1.08 megahertz y esto 4.93 megahertz, lo mismo que aquí. Sería 0.9 megahertz y 5.08 megahertz, ¿sí?
Este, apenas me estoy dando cuenta de ese error. O bueno, o sí lo es. A ver, sí, sí, sí lo es. Entonces, eh, pregunta o duda en relación a esto que les acabo de explicar. No, profe. ¿No? Bueno, eh, tomen en cuenta más o menos las frecuencias que aquí consideré. El ancho de banda por lo menos era de 2 megahertz. Si tomamos la diferencia entre la frecuencia inferior y la frecuencia superior para cada solución, el ancho de banda por lo menos era de 2 megas, ¿sí? Tomando en cuenta los resultados que ya borré. Eh, miren, aquí está. Entonces parece que las gráficas que había considerado inicialmente son para el problema original, para la impedancia característica de 100 y de 150, ¿sí? Entonces, aquí se puede ver que las frecuencias para una solución, no, parece que no. No, no. Para el problema original, otra vez la gráfica naranja más o menos nos daría una frecuencia de 1.8, la inferior. Esto es para la curva naranja. Tenemos aquí aproximadamente 1.8 megahertz. La frecuencia superior está más o menos como en 4.8. Esto sería megas. Para la gráfica rosa, el ancho de banda está comprendido entre las frecuencias de la más baja es más o menos como 1.6 megas, y la más alta estará como en 4.6 megas. Bueno, creo que la regué, porque analicé hace rato esta parte y era sobre esta línea. Entonces debo de corregir. En la gráfica naranja la frecuencia es de 4.2, la superior, y en la gráfica rosa la frecuencia superior más o menos será como 4.4. Esto aproximadamente, ¿sí? Entonces, si nosotros tomamos la diferencia de 1.8 y 4. ¿Qué? 2, eso nos da 2.4. Entonces, el ancho de banda para la primera solución sería de 2.4 megahertz. Para la segunda solución, si tomamos la diferencia, eso nos da 2.8 megahertz. Entonces, el ancho de banda, pues sería ese, ¿sí? Y si consideramos el otro archivo, esto sería para estos valores, Z0 igual a 100 y ZL 150 más 150i. Si consideramos el otro problema, el que estaba aquí, cuando ZL es 50 menos 30i, de acuerdo a lo que tenemos aquí, el ancho de banda para una solución va a ir desde 1.08 a 4.93 MHz, y para la otra de 0.9 a 5.08 MHz. Entonces aquí el ancho de banda por lo menos es de unos 4 MHz, ¿sí? Para estas soluciones. Vamos a considerar ahora el archivo 4.2, que es para adaptar con un stub. Pero entonces, ¿qué datos vamos a considerar? Vamos a considerar los del transformador de 1/4 de lambda
en el que tenemos una impedancia de carga de 50 menos 30i. ¿Sí? Otra vez, ¿cuáles son aquí las frecuencias? Debo de modificar para este problema las frecuencias de operación en el transformador, en las cuales se obtiene una buena adaptación, son de los 0.9 a los 5.08 MHz. Y para la segunda solución, para la gráfica rosa, se obtiene que el ancho de banda es, parece que lo tomé al revés. La segunda solución es la que acabo de escribir. Y la primera solución abarca frecuencias que van desde 1.08 hasta 4.93 MHz. Entonces, la de arriba es el ancho de banda para la primera solución, la de abajo para la segunda solución. El ancho de banda para la segunda solución, de hecho, es mayor que el ancho de banda con la primera solución. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a considerar este problema de adaptación con un stub. Otra vez tenemos la línea de transmisión de impedancia a 100 ohms que se conecta a una carga de 50 menos 30i. Y la idea es que adaptemos por medio de un stub en cortocircuito nuevamente a la frecuencia de 300 MHz. Yo aquí obtuve de forma analítica la solución para el problema de adaptación. O sea, de forma analítica obtuve la longitud, más bien la posición donde debe de colocarse el stub, así como la impedancia en la entrada de ese stub. Entonces, no les voy a explicar cómo obtuve la solución analítica, pero si ustedes analizan este código y toman en cuenta la teoría que en su momento vimos, para obtener eso que se llama carta de Smith, junto con otras cosas, entonces probablemente puedan entender esto que está aquí. Esto que está aquí me va a permitir obtener, estas dos líneas me van a permitir obtener de forma analítica el valor tanto de L0 como de la impedancia en la entrada del stub. Sí, obviamente eso combinado con otros resultados. Entonces, ya sabemos que para este problema de adaptación con un stub, a una distancia L0 de la carga, vamos a colocar el stub. Este stub es de longitud LS. Saben ustedes que las incógnitas aquí son L sub 0 y L sub S. Y vamos a tomar en cuenta nuevamente las dos primeras soluciones para este problema. ¿Sí? Bueno, parece que este código, aquí ya no lo recordaba, este código de aquí únicamente me permite obtener de forma analítica la primera y la segunda solución para este problema de doble stub. Con esos valores que se obtienen de forma analítica, ¿sí? De hecho, aquí están las expresiones que se utilizan para obtener de forma analítica la solución de este problema. Pero esta solución analítica es básicamente lo que se considera cuando nosotros resolvemos el problema utilizando la carta de Smith. Solo que en lugar de usar la carta de Smith, utilizamos las ecuaciones de las circunferencias de R y X constantes que dan lugar a la carta de Smith. ¿Sí? Entonces, la solución que aquí bosquejo sería lo mismo que hicimos con carta de Smith, solo que en este caso utilizando únicamente ecuaciones. ¿Sí?
pero se consideran básicamente las circunferencias que se manejan en la solución gráfica. Pero obviamente esas circunferencias se están representando aquí de forma analítica. Bueno, entonces vamos a tomar en cuenta que la primera solución para este problema de adaptación con un STUB es dada por estos valores. El primero es el valor de L0 para la primera solución. El segundo es el valor de la longitud que debe de tener el STUB para esa primera solución. L2 y LS2 representan los valores para la segunda solución. ¿Sí? Otra vez aquí estoy definiendo una impedancia que es función de la posición a lo largo de la línea, de la frecuencia, de la impedancia de carga y de la impedancia característica de la línea de transmisión. También estoy definiendo aquí una admitancia equivalente. Esta admitancia equivalente es el inverso de la impedancia en una posición, ¿sí?, de la línea de transmisión, más el inverso también aquí de otra impedancia. Aquí L representa la posición donde vamos a colocar el adaptador y LS representa la longitud que debe de tener el adaptador. Entonces, con eso se obtiene una admitancia equivalente. Para pronto, lo primero que hacemos, calculamos la impedancia en la entrada de este tramo de línea de longitud L sub 0, puesto que ya se conoce L0. También debido a que conocemos LS, obtenemos la impedancia en la entrada de este STUB. Con estas dos impedancias de entrada de los tramos de línea correspondientes, obtenemos una admitancia equivalente o una impedancia equivalente. ¿Sí? En este caso estoy considerando la admitancia equivalente. Después tomo el inverso de esa admitancia y con eso obtenemos la impedancia equivalente en este punto. Esa impedancia equivalente se debe a la conexión en paralelo de las dos impedancias de entrada de este primer tramo de línea y del STUB. ¿Sí? Una vez que nosotros entonces tenemos la impedancia equivalente, esa impedancia equivalente, ¿qué representa al final? La impedancia equivalente representa una carga para este tramo de línea que está encerrado en ese rectángulo verde. Con esta impedancia de carga y tomando en cuenta la impedancia característica de la línea de transmisión, obtenemos el coeficiente de reflexión y con ese coeficiente de reflexión nuevamente obtenemos la razón de onda estacionaria. Otra vez, la idea es que esos cálculos se obtengan en función de la frecuencia, tomando en cuenta que el valor de L sub 0 y L sub S que se obtuvieron originalmente son válidos para esta frecuencia de operación de 300 MHz. Pero nuevamente vamos a considerar que la frecuencia la cambiamos. Por lo tanto, esas impedancias de entrada van a modificarse y la ROE finalmente también se modifica. ¿Sí? Entonces, revisen el código para que lo puedan entender. Lo que aquí me interesa finalmente son los resultados, pero las ideas que están plasmadas aquí son muy simples. ¿Sí? De hecho, si ustedes hasta el momento han entendido lo suficiente lo que hemos visto, no deberían de tener ninguna dificultad para comprender o interpretar el código que aquí aparece y por lo tanto las gráficas que se obtienen a partir de él. Bueno, cuando este código se corre, se obtienen estas dos gráficas. La gráfica naranja representa la ROE en función de la frecuencia para la primera solución, la gráfica rosa para la segunda. Si nosotros analizamos, nuevamente aquí hay un error, ¿sí? De esto apenas me estoy dando cuenta. Aquí otra vez es 2.3, aquí 3.32, lo mismo abajo, 2.7 y 3.32.
4. ¿Sí? Megas. Bueno, creo que sí. A ver, déjenme ver. Sí, sí es eso. Ahí van puntos. ¿Sí? Entonces, cuando se considera la primera solución y nuevamente se toman las frecuencias para las cuales la razón de onda estacionaria es menor o igual que 2, pues aquí una frecuencia está en aproximadamente 2 bueno, puse que es 2.3. Ah, sí, exacto, 2.3. Y la siguiente solución aproximadamente está en 3 aquí consideré que es 3.32, ¿sí? Solo eso es una aproximación. Eh, en el caso de la segunda solución, igualmente se toman la frecuencia inferior y superior para las cuales la ROE es menor o igual que 2. Se obtiene que la inferior es 2.7, la superior 3.4. Entonces, nuevamente, si aquí ustedes toman la diferencia entre estos dos valores, aquí obtienen un ancho de banda de 1.02 megahertz. ¿Sí? Eh, el ancho de banda aquí sería de 1.02 megahertz. Y para la segunda solución, ¿de cuánto es? Eh, ¿Cuánto da la diferencia de 2.7 y 3.4? 0.7, ¿verdad? 0.7 megahertz. ¿Qué tenemos aquí? En el caso de la primera solución, el ancho de banda es mayor. Para la segunda solución, el ancho de banda es menor. Pero si nosotros comparamos estos anchos de banda con los anchos de banda del transformador, pues estos anchos de banda son menores. Porque en el caso del transformador teníamos que el ancho de banda era al menos de 2 megahertz. ¿Sí? Aquí en un caso es 1.02 megas aproximadamente y en la segunda solución 0.7 megahertz. ¿Sí? La razón por la cual muchas veces se utiliza el doble stub es para incrementar el ancho de banda. Debido a que aquí el ancho de banda es muy angosto, estamos hablando de que para la primera solución el ancho es de alrededor de 1 mega. Entonces, el doble stub se plantea muchas veces como una alternativa para incrementar ligeramente el ancho de banda del adaptador. ¿Sí? Entonces, voy a abrir el segundo archivo. Hay que recordar más o menos el orden de estos anchos de banda eh, para compararlos con el ancho de banda del doble stub. Entonces abro el tercer archivo. Otra vez tenemos el problema de una línea de 100 ohms con una carga de 50 menos 30 ohms que opera a la frecuencia de 300 megas. Vamos a adaptar utilizando doble stub. Ya saben que para este problema la longitud a la cual se coloca el primer stub se conoce, la longitud a la cual se coloca el segundo stub a partir del primero también se conoce, y lo que se obtiene al resolver este problema es la longitud que debe de tener tanto el primero como el segundo stub. ¿Sí? Entonces, en este problema ya tomé en cuenta que la primera solución para la adaptación es esta. ¿Sí? La longitud del primer stub es LS11. Perdón, la longitud del primer stub es LS11 y la longitud del segundo stub es LS21, considerando que el valor de L1 es 0 y el valor de L2 es 0.15. Entonces aquí ya estoy tomando en cuenta la solución que se obtiene cuando se resuelve el problema. Pero esta solución que se está obteniendo, a ver, esto que está aquí es la primera solución y esto que está aquí es la segunda. Dije algo mal hace rato, ¿sí? Estas dos longitudes dan
la primera solución al problema de adaptación con doble stub y estas otras dos, la segunda solución. Bueno, pero estas soluciones solo son válidas cuando la frecuencia de operación es de 3 por 10 a la 8 Hz, o sea, 300 MHz. ¿Qué pasa nuevamente si nosotros cambiamos la frecuencia de operación? Otra vez, al cambiar la frecuencia de operación, lo que deseamos obtener es el intervalo de frecuencias en los cuales la adaptación en la posición del segundo stub va a ser buena, ¿sí? La adaptación es buena, otra vez, si la ROE es menor o igual que 2. Entonces, ¿qué necesitamos? Como ya tenemos aquí las soluciones, lo que vamos a hacer primero es obtener la impedancia en la entrada de este tramo de línea de longitud L1. Vamos a obtener también la impedancia en la entrada de este primer stub. Con esas dos impedancias vamos a obtener la impedancia equivalente en este punto P1. Esta impedancia equivalente 1 representa una carga para el segundo tramo de línea de longitud L2. Una vez que tenemos entonces el valor de esta impedancia equivalente, que es la impedancia de carga para este segundo tramo de línea, vamos a obtener entonces la impedancia en la entrada de este segundo tramo de línea y también vamos a obtener la impedancia en la entrada de este segundo stub. Con esas dos impedancias de entrada, a su vez vamos a determinar la impedancia equivalente en esta posición donde estamos colocando el segundo stub. Esta impedancia equivalente 2 representaría una carga para el tramo de línea que está encerrado con el rectángulo verde. Y con esa impedancia de carga, junto con la impedancia característica de la línea de transmisión, podemos obtener el coeficiente de reflexión en la carga. Y con este coeficiente de reflexión en la carga, a su vez, podemos obtener la razón de onda estacionaria a lo largo de esta línea que está encerrada por el rectángulo verde. Entonces, igual el código, pues no lo voy a revisar. Ustedes revísenlo, como ya les dije, no es difícil entenderlo. Aquí lo que tenemos es nuevamente la función impedancia en términos de la posición a lo largo de la línea, de la frecuencia de operación, de la impedancia de carga y de la impedancia característica. Con esta fórmula vamos a obtener primero esto que está aquí, que es el inverso de la impedancia en la entrada del primer tramo de línea. Y también vamos a obtener esto que está aquí, que es el inverso de la impedancia en la entrada del primer stub. Con esas dos obtenemos esta admitancia equivalente. Y con el inverso de esa admitancia equivalente obtenemos entonces la impedancia equivalente en la posición donde originalmente se colocó el primer stub. Con esa impedancia equivalente vamos a obtener otra cosa. Esto que está aquí, bueno, vamos a obtener otra cosa, ¿sí? Esto que está aquí nos permite obtener la impedancia en la entrada del primer tramo de línea, ¿sí? No, esta ya es, perdón, la impedancia equivalente, ¿sí? En la posición donde colocamos el primer stub. Y esto que está aquí es la impedancia equivalente en la posición donde se colocó el segundo stub, ¿sí? Bueno, esto que está aquí obviamente nos va a permitir obtener el coeficiente de reflexión en la posición donde se colocó el segundo stub. Y finalmente esto que está aquí nos va a permitir obtener la ROE, la razón de onda estacionaria, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que se obtiene?
Se obtienen estas dos gráficas. Nuevamente la gráfica naranja corresponde a la primera, la rosa a la segunda solución. El ancho de banda para la primera solución, de acuerdo a esta gráfica, nuevamente tomamos las frecuencias para las cuales la ROE es menor o igual que 2. Aquí nuevamente está el error del punto. Va de 1.93 a 3.6 MHz. ¿Están ustedes de acuerdo que aquí se obtiene un ancho de banda de aproximadamente 1.67 megas para la primera solución? En el caso de adaptación con un stub, obtuvimos que el ancho de banda era de 1.02 MHz. Entonces, efectivamente, al usar un doble stub, el ancho de banda se está incrementando con respecto al uso de un único stub. En el caso de la segunda solución, las frecuencias para las cuales la ROE es menor o igual que 2 van de 1.59 a 3.6. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Que el ancho de banda para la segunda solución es de 2.01 MHz. Pero en el caso de adaptación con un stub, obtuvimos que el ancho de banda era algo así como 0.7 MHz. Entonces, efectivamente, cuando utilizamos nosotros doble stub, el ancho de banda se incrementa porque pasamos de 1.02 con un stub a 1.67 con doble stub. E igual, pasamos de 0.07 megas con un stub a 2.01 megas con doble stub. ¿Sí? Bueno, cuando ustedes lleven probablemente un curso de comunicaciones, si es que toman esa especialidad, que se denomina electrónica analógica de comunicaciones, algo por el estilo. En ese curso de electrónica analógica de comunicaciones van a ver diseño de filtros, pero también particularmente van a ver el diseño de adaptadores cuyo ancho de banda es grande, ¿sí? Cuando vean ustedes el tema entonces de adaptadores con un ancho de banda grande, van a ver métodos de adaptación más elaborados. Los métodos de adaptación que nosotros estamos considerando aquí son métodos de adaptación sencillos. De hecho, los adaptadores son de un ancho de banda angosto. En ese curso van a ver adaptadores que operan a alta frecuencia, a muy alta frecuencia, regularmente a frecuencias mayores de los 3 GHz, en los cuales los adaptadores que van a diseñar utilizando líneas de microcinta, pequeños tramos de líneas de circuito impreso más bien. Bueno, esos adaptadores de hecho van a ser de banda ancha. ¿Sí? Profesor, ¿Sí? ¿usted da algún curso en esa especialidad? Casi no. Los únicos cursos que he dado en esa especialidad son uno de comunicaciones analógicas hace ya varios años y el semestre pasado un curso de teoría de la codificación y manejo de la información, que es de octavo semestre. Comunicaciones analógicas es de quinto. Están bonitos varios de los cursos de comunicaciones, pero pues de entrada yo no soy de esa academia, por lo tanto no es muy frecuente que dé esos cursos. Las veces que lo he dado ha sido más porque como no encuentran maestro, profesor que atienda eh, el grupo, es como en un momento dado me, pues, me proponen dar el curso. Aunque
Y hay ocasiones que efectivamente, aunque me han comentado de alguno de esos cursos, pues prefiero no darlo porque eso implica preparar material. De hecho, preparar material lleva su tiempo. Entonces, aunque son bonitos los cursos, ya a mi edad quiero evitar la fatiga. ¿Sí? Este, bueno, pues se escucha mal, pero es la realidad. Eh, en ocasiones ya prefiero no dar. Si me hubieran planteado dar esos cursos hace muchos, pero muchos años, pues definitivamente creo yo que ya tendría notas de la mayoría de las asignaturas que se manejan en esa especialidad, pero bueno, no sucedió eso. Hoy en día ya se va a escuchar mal, sí, y con pena lo digo, pero ya no tengo la misma motivación que tenía hace muchos años para estar preparando material. ¿Por qué? Porque ya a su tiempo. En su momento preparé material, pero pues muchas veces dormía como 2 o 3 horas para poder tener material editado y lo pudiera utilizar en, pues, en la clase que iba a dar un determinado día. Entonces sí lleva tiempo, a pesar de que mis notas están muy mal hechas, ¿sí? No, no puedo decir que son buenas notas. No, eh, como no, profe, que están muy buenas. están, lleva su tiempo, lleva su tiempo elaborar. Y por esa razón, a veces cuando me plantean dar algún curso, lo pienso, porque pues el intentar, ni siquiera puedo decir que dé un curso decente, el intentar dar un curso decente, sí, sí requiere preparar mucho. De hecho, el semestre pasado que di el curso de octavo, la verdad es que me quedé muy corto. Yo no terminé satisfecho finalmente. No sé mis alumnos, ni siquiera les pregunté, sí, pero en lo particular yo no terminé satisfecho pues, con lo que vi, sí. Eh, ¿Por qué? Porque varias cosas empecé a entenderlas, pero ya casi al final del curso, ¿sí? Eh, Les he dicho varias veces que revisen notas, que revisen libros relacionados con estos temas, porque es un hecho que no van a comprender todo al 100%, ¿sí? Van a ir comprendiendo mejor las cosas conforme vayan, eh, pues leyendo sobre estos temas, practicando, ¿sí? Eh, lo mínimo que la mayoría de las veces sí debemos de hacer cuando pues llevamos cualquier materia es aprender lo básico, ¿sí? Pero aprender lo básico no necesariamente implica eh, que manejemos apropiadamente la mayoría de los contenidos que se ven en una determinada materia, ¿sí? Para que nosotros asimilemos apropiadamente todo ese contenido, se requiere la mayoría de las veces que tengamos contacto por mucho tiempo con determinados temas. Entonces, ese contacto únicamente lo podemos conseguir leyendo, ¿sí? No solo el material que les proporciona el maestro, sino revisando libros e inclusive también resolviendo problemas que ni siquiera el maestro les dejó, ¿sí? Si ustedes hacen eso, pues, si quieren no me lo crean, pero sí háganlo. Si realmente intentan estudiar así en la mayoría de sus materias, creo yo que en máximo eh, un año o 3 semestres se van a dar cuenta pues, de todos los beneficios que les puede traer esa actividad, ¿sí? Eh, ¿Cuáles de ellos? Entender un poquito más rápido las explicaciones de los maestros, inclusive adelantarse
a las conclusiones que pudiera dar un maestro en una determinada clase, ¿sí? Tomando en cuenta los temas previamente vistos. Bueno, eso solamente se puede ir consiguiendo conforme ustedes dediquen tiempo a cada una de sus materias. Si únicamente dedican el tiempo para realizar las actividades que les deja un maestro, eh, pues chavos, no va a ser suficiente, ¿sí? No va a ser suficiente como para que ustedes asimilen de manera, diría yo, decente los contenidos de esas materias, pero no nada más eso, sino que también van a estar limitados en cuanto a desarrollo de ciertas habilidades, ¿sí? Yo he tenido alumnos, desafortunadamente no son muchos, ¿sí? Y lo digo pues, con cierta tristeza, eh, que para resolver problemas, de hecho, son muy buenos, ¿sí? Pero la mayoría de ellos suele entender las explicaciones que doy muy rápido y también suele resolver problemas mucho más complejos que el promedio. Pero ¿a qué se debe? Esos alumnos de los cuales estoy mencionando, o lo poquito que medio recuerdo cuando pues llegué a platicar con ellos, son pues son estudiantes que por lo regular no se conforman nada más con lo que proporciona el maestro en la clase, sino que acostumbran, a lo mejor no siempre, pero sí, eh, digamos, de vez en cuando, acostumbran por lo menos tener un libro de cabecera y leerlo para complementar los temas que un maestro ve. Entonces, el que realicen ese tipo de actividad es lo que les ha permitido sobresalir un poquito en lo académico, ¿sí? Con respecto al promedio. Por supuesto, tomen en cuenta que eh, el que ustedes sean buenos estudiantes y tengan un buen aprovechamiento académico, pues es importante, pero no es suficiente tampoco. Se debe complementar con desarrollo de lo que se llaman habilidades blandas, ¿sí? Eh, pues en cada una de las materias que ustedes llevan, la mayoría de los maestros solemos centrarnos en el desarrollo de habilidades duras, ¿sí? De capacidad de análisis, de síntesis, entre otras cosas, capacidad para resolver problemas relativamente complejos, desde lo más simple a lo más complejo, obviamente, pero solemos la mayoría de las veces descuidar también lo que concierne a desarrollo de habilidades blandas. Entonces, cuando eso sucede, pues la única manera es que ustedes pues también lean un poco al respecto y pues traten de desarrollar esas habilidades, porque finalmente el que ustedes se preparen mejor es lo que va a determinar pues una buena parte de su futuro profesional, ¿sí? Estoy hablando únicamente de futuro profesional. El que ustedes puedan en un momento dado llegar pues a tener un buen trabajo, pues va a depender de varios factores, ¿sí? Pero las probabilidades aumentarán si se preocuparon por desarrollar tanto habilidades duras como habilidades blandas. Hay algo que también suelen manejar mucho hoy en día que se llama eh, resiliencia, inteligencia emocional. Sería bueno que a lo mejor lean un poco al respecto y ver la forma en que pues, pudieran desarrollar un poquito mejor habilidades relacionadas con esas cosas. Seguramente, si lo hacen, como les menciono, pueden eh, pues llegar a tener mejores oportunidades para crecimiento profesional, ¿sí? Si profesionalmente hablando ustedes van creciendo, seguramente también lo harán pues en lo económico y posiblemente eso impacte también
en otros aspectos de la vida que se deben considerar. Bueno, pues me parece que en cuanto al ancho de banda, eso es todo, ¿sí? Eso es todo lo que tengo hasta el momento. ¿Qué les recomiendo? Eh, para que ustedes más o menos se enteren de cuáles son algunas de las prácticas que se realizan en el laboratorio, ¿sí? Eh, pues en el buscador escriban Heriberto González. Heriberto González probablemente ustedes lo conocen, es un profesor de la Academia de Electromagnetismo de ICE, ¿sí? Bueno, es Heriberto González Jaimes. Parece que aquí hay muchos Heribertos. Le pongan aparte de, aquí ya está. Si ponen Heriberto González Jaimes, pues ahí hay varias ligas. Me interesan las de videos, ¿sí? Particularmente aquí ya hay varios videos del profesor. Si le damos clic, probablemente aquí podemos, si tienen cuenta eh, de Google, pueden seguramente abrir con esa cuenta, ¿cómo le llaman? Bueno, pueden acceder o suscribirse a la cuenta del profesor, ¿sí? Donde guarda todos sus videos. Particularmente este video número 1 es sobre la práctica 2, ¿sí? Entonces aquí les menciona pues algo relativo a la práctica 2, ¿sí? Si le damos clic, bueno, de acuerdo a lo que acaban de escuchar, si es que escucharon, la práctica tiene que ver con la medición de la impedancia característica de esa línea de transmisión que tiene el profesor. Pero esa impedancia característica se va a medir en función de la frecuencia. ¿Y cómo se va a medir en función de la frecuencia? Hay varias formas. Si se utiliza particularmente el equipo que aparece aquí, este equipo, ¿sí? Este equipo está formado por un generador de señales y al parecer esto que está aquí es un osciloscopio, ¿sí? Entonces, realizando mediciones con ese osciloscopio, al final la idea es que relacione algunos parámetros que se miden y a partir de esas mediciones obtenga la impedancia característica de esta línea de transmisión. Aquí no estoy seguro si va a medir la impedancia característica de la línea de transmisión o primero va a medir la impedancia de entrada de la línea de transmisión, ¿sí? Pero de hecho, si se mide primero la impedancia de entrada de la línea de transmisión, considerando que la línea termina en un corto y posteriormente que termina en un abierto, entonces con esas mediciones se puede obtener de forma indirecta la impedancia característica de la línea de transmisión, ¿sí? Eh, pero hay otros videos relacionados con esta práctica número 2, ¿sí? Si ustedes, por ejemplo, revisan entonces en la cuenta, no se supone que si le doy por aquí algún clic puedo acceder a todos los videos que subió el profe. Sí, ¿verdad? Aquí en video seguramente Ahí hay dele, algunos otros donde dice más. Bueno, videos. como pueden notar, aquí hay varios videos. El primero es el de la práctica 2, pero hay un video 2 de la práctica 2, video 3 de la práctica 2, etcétera. Únicamente lo que tienen que hacer es pues buscar aquí en el orden correcto. Por ejemplo, aquí hay un video 4 de la práctica 1. Probablemente esto sea video 3 de la práctica 1
video 5 de la práctica 1. Si ustedes revisan en el orden adecuado estos videos, van a darse una idea, ¿sí?, de las prácticas que se realizan en el laboratorio. Por ejemplo, esto que está aquí es un analizador vectorial de redes, ¿sí? Con ese analizador vectorial de redes se puede medir rápidamente la impedancia en la entrada, por ejemplo, de una línea de transmisión para distintas frecuencias. En este video, el profesor lo que les explica a grandes rasgos es cómo utilizar este analizador vectorial de redes para medir algunos parámetros S, o también denominados parámetros de dispersión, ¿sí? Mediante la medición de esos parámetros de dispersión puede obtener, por ejemplo, la impedancia en la entrada de la línea de transmisión, puede obtener coeficiente de reflexión y el comportamiento de esas cantidades los puede observar en el plano del coeficiente de reflexión o en el plano complejo de la impedancia. Si el análisis se lleva a cabo en el plano complejo del coeficiente de reflexión, entonces se vería una gráfica como la que ustedes observan en la pantalla de ese analizador, que tiene que ver con eso que llamamos carta de Smith, ¿sí? Bueno, se pueden, en general, hacer varias mediciones con este equipo, ¿sí? Entonces, en este video más o menos les dice el profesor cómo usar lo básico del equipo para medir algunos parámetros S y relacionarlos con algunas de las cantidades que nosotros manejamos en este curso de líneas de transmisión. Por ejemplo, aquí también hay otro video. En este video probablemente, no lo he visto, pero ustedes lo pueden ver. En este video, número 5, práctica número 3, probablemente el profesor lo que hace es medir la potencia en la entrada de una línea de transmisión larga y la potencia que se tiene en la salida, considerando que la línea de transmisión está en un primer caso adaptada y posteriormente en otro segundo caso desadaptada, ¿sí? Entonces lo que hace ahí son básicamente medir potencias incidente y reflejada, tanto en la entrada de la línea de transmisión como en la salida, ¿sí? Entonces, eh, cuando se mide la potencia incidente y la potencia reflejada tanto en la entrada como en la salida, se pueden obtener varias cosas. Una de ellas, lo que se conoce como eh, coeficiente de adaptación, el coeficiente de reflexión y particularmente ¿cómo se llama? La atenuación a lo largo de la línea. Sí, el tipo de líneas que se llegan a emplear aquí son por lo regular cables coaxiales que tienen una longitud de al menos 15 metros. Cuando ese cable coaxial tiene una longitud de unos 15 metros, la atenuación se puede observar de hecho sin problemas, se puede medir bastante bien, ¿sí? Entonces, con las mediciones de potencia que aquí se realizan, se puede al final, a partir de la potencia de entrada y de la potencia que tenemos en la salida de la línea, se puede determinar la constante de atenuación o la atenuación, cualquiera de las dos. Y al final se pueden comparar los valores que ahí se miden, pues, por ejemplo, con los valores que reporta el fabricante, ¿sí? Esto se puede realizar a distintas frecuencias, solo que cuando se usan estos wattmetros direccionales, las frecuencias que se pueden utilizar aquí, pues ya son fijas y no se distribuyen sobre un continuo, ¿sí? Se distribuyen sobre un conjunto de valores discretos que al final se determinan a partir de las pastillitas que utilizan estos equipos, ¿sí? Bueno, si ustedes revisan estos videos, entonces van a más o menos enterarse
pues del equipo que hay en el laboratorio de guías, bueno, de ondas electromagnéticas guiadas y de las prácticas que suelen realizarse. Ahora, no todas las prácticas que aquí pudiera mencionar el maestro, no todas esas prácticas las realizan de igual forma los maestros o profesores que dan este curso. ¿Sí? Cada uno de ellos pues lo da pues, a su modo. Por ejemplo, aquí el profesor utiliza el analizador vectorial de redes, también utiliza osciloscopio, ¿sí? Hay profesores que esencialmente ciertas prácticas las ven nada más con el osciloscopio y con la ayuda del generador, ¿sí? Pero muy pocos utilizan este analizador vectorial de redes. Bueno, entonces, pues revisen por favor los videos que están aquí para que se enteren, ¿sí? Primero revisen el orden, vean cuál es el nombre de la práctica y vayan ordenándolos. Son videos que no son tampoco demasiado largos. Me parece que la duración más grande que he visto es de alrededor de unos 23 minutos. Por ejemplo, este video en el que les enseña al profesor el manejo básico del osciloscopio, con el cual se cuenta en la academia, ¿sí? Entonces, revísenlos, por favor, ¿sí? Esto ya queda no voy a revisar y tampoco les voy a preguntar en relación a esto, ¿sí? Pero si finalmente ustedes tienen la curiosidad, el deseo, creo yo que el revisarlos les va a dar un panorama más amplio de lo que se pudiera en un momento dado llegar a aplicar en la práctica, pues mediante la teoría que hemos visto y el empleo de ciertos equipos, ¿sí? Y les recuerdo que esto solo es a nivel básico, ¿sí? Ya cuando se ven estos temas a nivel avanzado, pues se requiere un poquito más para entender ese tipo de problemas. Bueno, entonces no olviden que el profesor se llama Heriberto González Jaimes, ¿sí? Y la verdad es que el material que sube el profesor, aquí solamente van a encontrar videos, pero el profesor también elabora eh, las notas de sus cursos y la verdad es que sus notas están bastante bien, ¿sí? Eh, bueno, ¿qué puedo decir? Cuando yo tengo dudas, cuando algo no lo sé, pues de los maestros con los que tengo yo la confianza de preguntar entre varios de ellos es el profesor Heriberto, ¿sí? Bueno, pues creo yo que por el día de hoy eso es todo. Mañana vamos a continuar, pero tomando en cuenta que ya vimos lo que pensaba ver en 2 clases, este tema de ancho de banda, pues entonces el día de mañana vamos a iniciar ya con lo que viene siendo vías de onda, a menos que eh, pues quisieran ver alguna otra cosa relacionado con lo que hemos estado viendo, parámetros distribuidos y adaptación. Bueno, chavos, ¿preguntas antes de dar por terminar la sesión de hoy? No, profe. ¿No? Bueno, pues nos vemos. Les recomiendo esos videos que sube el profesor Heriberto relacionados con las prácticas. Véanlos, por favor. Como ya mencioné, creo yo que les va a ser de bastante utilidad el revisarlos. Pues nos vemos entonces, chavos. Ok, profe, muchas gracias por Muchísimas la gracias, recomendación. profe. Gracias, profe. Gracias. Buenas noches.